Saludos a todos, esta es la clase introductoria del módulo de enseñanza médica y tutorial. Eh, Tenemos como imagen de fondo para nuestra primera diapositiva un ejemplo de cómo se daba la enseñanza médica hace muchos años. Este es un cuadro muy conocido titulado La lección de anatomía del Dr. Wilhelm van der Meer. Y nos muestra cómo eran las clases de anatomía anteriormente. Muchas cosas han pasado desde ese tiempo hasta la actualidad. Sin embargo, hay ciertos aspectos de la enseñanza médica y tutorial que no se han renovado adecuadamente. Y el objetivo de incluir un curso como este dentro de el currículo de de las maestrías en ciencias clínicas es justamente estandarizar y actualizar nuestro accionar como docentes dentro de la medicina. Tenemos para hoy esta breve agenda, 4 puntos. Vamos a hablar de cómo haremos la evaluación de este módulo, unas cuantas palabras acerca de la importancia de un curso como este dentro de una maestría en ciencias clínicas, el por qué se ha incluido, eh, una reseña histórica del pasado, presente y futuro de la enseñanza médica. Y al final hablaremos de la planeación didáctica. Tiene mucho que ver con el trabajo que ustedes van a realizar a lo largo de todo este módulo, de aquí hasta abril, que va a ser una programación de un curso, y esto es lo que vamos a hablar. Al final vamos a hablar de algunos ejemplos para que ustedes vean y se familiaricen con lo que queremos que aprendan y que hagan. Aquí están los puntos que vamos a incluir en la evaluación de este curso. Eh, Ustedes observan que al principio se habla de entregas, entrega 1, entrega 2, entrega 3. Cuando me refiero a entrega, lo que significa es que es una parte del trabajo final. ¿Cómo es? Ustedes van a tener un trabajo final que va a consistir en hacer una planeación didáctica de un curso, un curso docente. Entonces, lo que hemos ido adaptando a lo largo de los años es que no sea un solo trabajo al final, o sea, que no se entregue una sola cosa, sino que lo hemos dividido en partes para que se puedan ir corrigiendo los errores sobre la marcha. Entonces, cada entrega consiste en una parte del trabajo final, de forma que cuando entreguen el trabajo completo ya no lleve tantos errores. Entonces, la entrega final debe ir ya depurada. Ustedes van a tener que ir haciendo las correcciones que se le van haciendo conforme van entregando las diferentes partes. Entonces, ¿en qué consistiría la entrega 1? Pues la entrega 1 es la parte inicial, donde ustedes van a mandarme a subir al aula virtual el título del trabajo y sus objetivos. O sea que es una parte pequeña pero muy importante. Ustedes tienen que ir decidiendo cuál va a ser el tema del que van a hablar, en qué van a enfocar su curso, y van a tener que redactar, de acuerdo a lo que vamos a hablar en la parte del taller, van a redactar los objetivos. Eso tiene un valor dentro de la nota final del 15%. Ustedes entregan eso, se les pone una calificación y se les hacen algunos comentarios. La entrega 2 incluye el contenido y las estrategias, o sea, los contenidos temáticos y las estrategias que se van a utilizar para facilitar esos contenidos. Eso va a tener otra evaluación de 15%. También se les van a hacer comentarios a eso, o sea, se le hacen los comentarios, pero no es que la nota va a subir después de eso, o sea, la nota que tienen es la nota que se ganaron, pero da la oportunidad de que de que no sigan cometiendo los mismos errores. O sea, lo que se espera es que ustedes reciban los comentarios de la entrega 1 y ya corrijan eso, que para la entrega 2 esos errores ya no están, ya fueron corregidos. La entrega 3 tiene que ver con un instrumento de evaluación que van a hacer, que es una rúbrica o matriz de valoración.
Entonces el trabajo final, que vale 20% porque 10% corresponde a una presentación de PowerPoint y el otro 10% al trabajo escrito. Cuando hacíamos el curso presencial, el 10% correspondía a la presentación del trabajo de forma presencial. Como lo estamos haciendo virtual, pues ustedes lo que van a hacer es una presentación de PowerPoint siguiendo las indicaciones que se les van a dar. Debe ajustarse a las especificaciones que yo les voy a dar, y el trabajo final escrito pues que lo mandan en un formato de texto Word o PDF. Entonces eso va a dar una nota total del 20%. El 35% restante corresponde a otras actividades que se les van a ir dando. No siempre son las actividades, varían de grupo a grupo, y van a tener un valor total. Hay unas pruebas cortas, puede haber algunos otros trabajos que se van a ir decidiendo, y eso va a tener un valor del 35%. Entonces, esta es la forma en que se van a calificar. Ustedes tienen que tener muy presente que la nota para aprobar, para pasar este módulo es 81. Esto es una maestría, no se pasa con menos de eso. Y no tienen que hacer todo lo posible para aprobarlo, porque la nota pues final, si es una nota de no aprobación, ya un fracaso en este curso los pone en muchos problemas. Entonces ustedes tienen que tener el interés de ver y de hacer todo lo posible para obtener una calificación que les permita aprobar el curso, porque esto es parte importante de su evaluación. Si no pasan esto, pues no importa que hayan pasado los otros módulos, no importa que hayan pasado las otras cosas. Esta es la parte, esto va a estar en la plataforma de la Universidad de Panamá y cuenta como un fracaso. Entonces tienen que hacer todo el esfuerzo para ganar más de 81. Aquí necesito que se fijen muy bien en este cuadro. Tienen que familiarizarse con él. Es un ejemplo, como ustedes verán, eh, es un cuadro que ustedes van a tener que completar. En este caso es para un curso que no era para medicina, era para tecnología médica sobre epidemiología y salud pública, pero no interesa el tema. Lo que quiero que vean es el esquema. Porque esto es lo que los va a ayudar a ustedes a hacer su trabajo final, se los va a facilitar. Somos conscientes de que un curso no es suficiente para que una persona pueda desarrollar completamente un programa docente sin tener esta orientación, pero haciéndolo de esta forma les resulta muchísimo más fácil. Quiero que observen con respecto a lo que les estuve hablando en la diapositiva anterior. Miren, aquí tenemos un esquema en el que vamos teniendo gradualmente todo lo que va a ser el trabajo final de ustedes. Puede haber otras formas, de hecho no hay una sola forma de hacer una planeación, pero esta es la que queremos para este curso, así que ustedes tienen que apegarse a esto y de esta forma les va a ser más fácil. Observen, tenemos aquí la parte donde se pone el nombre del módulo, acá el tiempo en que se va a desarrollar, en este punto competencias, que también podríamos decirlo como los objetivos, las metas de aprendizaje. En este punto los contenidos temáticos, la siguiente columna estrategias de aprendizaje, luego una columna más que son los recursos y por último la evaluación. Esto es lo que ustedes van a ir completando. Si se fijan, yo les dije que en la entrega número 1 íbamos a tener el título del trabajo y los objetivos. Entonces, como en medicina se aprende, se trata de que todo lo que se adquiera, los conocimientos que se adquieran sean de forma que se estructure una competencia, que es mucho más complejo que un conocimiento plano, porque implica aspectos cognitivos, aspectos procedimentales y aspectos actitudinales. Entonces, la primera entrega sería
en ese aspecto incluiría el título. ¿Qué trabajo es el que ustedes van a hacer? ¿A quién va dirigido? Ustedes tendrían que entregar un trabajo en Word en donde van a poner ese título y luego sus objetivos. No deben utilizar muchos objetivos porque tienen que tener claro pues que este es un curso que no es lo que ustedes van a hacer, no es algo que sea demasiado complicado. Yo no les estoy poniendo una meta de tiempo, eh, pero tiene que ser un curso dirigido a médicos o a estudiantes de medicina. No quiero cursos para personal de enfermería, no quiero cursos para otro personal que no sea médico. Se trata de ustedes como médicos enseñando médicos. Entonces, tienen que tener claro pues que los temas van a tener que ver con su especialidad y vamos a hablar después de cómo se van a redactar esos objetivos. Con el correr del tiempo, pues ya ha habido trabajos que se han estado haciendo y analizándolos nos damos cuenta de que hay algunos temas que se han estado repitiendo demasiado. Yo les voy a enviar a su correo un listado de los trabajos que se han estado haciendo los últimos tiempos para que no los repitan. Hay ciertos trabajos que se han repetido mucho, yo los voy a poner para que ustedes no lo hagan. Tienen que ponerse de acuerdo entre los residentes de cada especialidad porque no pueden tener el mismo tema, ni que se parezca mucho. Deben ser temas originales, hay suficientes temas dentro de cada especialidad para que ustedes lo puedan hacer. Entonces a través de un correo yo les voy a enviar los temas para que ustedes sepan cuáles temas no deben utilizar y les queda a ustedes discutir entre ustedes mismos para no repetirse. Porque si yo encuentro que, por ejemplo, vienen los residentes de ginecología y tengo varios que van a hablar de monitoreo intraparto y preparto, pues no se les va a aceptar, o dos que tienen el mismo tema no se les va a aceptar, o por ejemplo los de pediatría que van a hablar de deshidratación o de secuencia de intubación temprana, que son temas que los han usado mucho, pues estas cosas no se van a permitir. Y dentro del mismo grupo no queremos, el trabajo es individual, no se pueden tener dos personas en el mismo tema. Ok. Este es un cuadro que les sirve de guía, aunque ustedes pueden adaptarlo a lo que ustedes tienen, a lo que ustedes van a desarrollar. Esto se trata, pues aquí, esto era un curso de un semestre, o sea que no necesariamente ustedes tienen que tener tantos módulos, y lo van a adaptar a lo que ustedes quieran. A veces pueden decidir que sea un curso que abarca 3 días o 4 días, o un seminario o un curso que abarca un mes. Y ustedes tienen que ir especificando, recordando que los módulos tienen que ser congruentes, o sea que no podemos poner eh, 16 contenidos temáticos y tratar de que eso vaya en una hora, en un día, porque se sabe que no va a poderse hacer. Entonces, los contenidos temáticos pues es la parte teórica, las estrategias de aprendizaje, que son cómo se va a facilitar. Van a ser conferencias magistrales, va a ser una discusión de casos. Hay muchas maneras que ustedes pueden utilizar. De hecho, lo que se va a valorar es que tengan una mayor gama de estrategias que puedan utilizar. Y en la parte de los recursos, lo que necesitan. Si vamos a necesitar si va a hacer una charla, pues una computadora. Si vamos a discutir artículos y se van a dar los artículos impresos, pues son los artículos impresos. Esa columna es para eso. Si se va a escribir, entonces se necesita un tablero blanco con pilotos. Si se va a se va a utilizar papel, se necesita papel, se necesitan bolígrafos. Eso es lo que se pone en esa columna. Y cómo se va a hacer la evaluación es la última columna. Allí también tienen que ser creativos, no se puede poner únicamente quiz o prueba escrita. No deben utilizarse otras maneras de evaluación, porque dentro del aprendizaje del adulto necesitamos incluir cosas que sean más atractivas y salirnos de ese esquema solo de pruebas escritas. Vamos a enviarles también
un documento en PDF en donde ustedes van a encontrar verbos que les van a servir para construir los objetivos y también una parte en donde se habla de las diferentes formas de evaluación para que ustedes puedan utilizarlas. Esta parte es muy importante porque a veces me entregan trabajos en donde todos evaluaron con quizzes o con pruebas escritas y eso pues les baja puntaje. Bueno, esta es la continuación del cuadro anterior. Lo voy a utilizar para recordarles que deben apegarse a este cuadro para que no se confundan. ¿En qué sentido se confunden? A veces estamos evaluando alguna de las entregas que envían y me doy cuenta de que han confundido las columnas y que han puesto, por ejemplo, en el área de donde deben poner contenidos, han puesto cosas que más bien parecen objetivos, o en el área donde pusieron, donde tenían que poner estrategias, pusieron más bien evaluación, o donde tenían que poner recursos, pusieron estrategias. Entonces, lo que ustedes tienen que ir haciendo es basándose en el cuadro, ajustándose a lo que ustedes están haciendo. Dentro de lo que van a hacer, ustedes tienen que tener claro en que esto es un curso docente, lo que ustedes van a hacer. No se trata de un estudio de investigación. Todos los años no faltan 2 o 3 que me pongan, que me envíen el trabajo que están haciendo, que va a ser su tesis. Y me he encontrado con personas que me ponen trabajos que son más bien su estudio de investigación. Esto se trata de un curso docente, no se trata de un estudio de investigación. Hay cosas que se parecen, ustedes se pueden confundir porque también se les hablan de objetivo, pero no es lo mismo. Y si lo hacen de esa manera, sencillamente van a perder todos los puntos. Al final de este cuadro, ustedes pueden ver que se observa la ponderación, cuánto valen las pruebas parciales, las prácticas y talleres, o sea, como lo que les puse a ustedes en la tercera diapositiva. Se trata de la ponderación de cada una de las cosas que se van a hacer. Como esto se trata de un semestre, pues aquí es más complicado, no es eso lo que ustedes van a hacer, pero sí tiene que incluirse la forma en que se van a hacer las evaluaciones, ya sea que ustedes vayan a tener un curso, un seminario, o sea, un semestre o un año, que algunas veces pues ha habido algunos residentes que han hecho trabajos más complicados. Ustedes tienen que ajustarlo a lo que quieren hacer. ¿Y por qué enseñar a enseñar? Vimos en la primera diapositiva cómo se enseñaba hace tiempo. Hay muchas cosas que permanecen inmutables a lo largo de los siglos y que las seguimos haciendo muy parecidas a pesar de todos esos cambios tan grandes que ha habido, eh, tanto en conocimientos como en tecnología. El hecho de que se ha hecho de forma empírica, de forma improvisada en muchas ocasiones. Ustedes pueden recordar en rotaciones que hayan hecho alguna vez cuando eran estudiantes, se les asignaba a un médico residente, a veces quedaban con el interno de segundo año o el interno del primer año, a veces si era con algún funcionario, algún especialista o subespecialista. En la mayor parte de las ocasiones ninguna de esas personas ha recibido algún entrenamiento para ser docente y lo hacen de la mejor manera posible y algunos tienen un talento nato y otros no. Entonces se hace necesario estandarizarlo porque es muy importante lo que los médicos o los estudiantes, el médico en formación, aprende de esta forma, lo que aprende en la sala, lo que aprende en el consultorio. Es importante y se debe estandarizar porque no debe depender solamente de lo que hay en la sala en ese momento o de lo que más le gusta al preceptor en un momento dado. Entonces, porque a veces pueden quedar entonces baches muy grandes en la formación. Entonces se debe estandarizar que una rotación no sea muy diferente a otra,
aunque sean personas que están en diferentes hospitales y se trata de la misma especialidad de patologías parecidas. Esto va a mejorar el aprendizaje de los participantes y va a introducir orden y va a mejorar el aprendizaje y la enseñanza de los médicos. Vamos a tomarnos unos minutos leyendo este párrafo. Formar tutores para la enseñanza de la atención de los problemas de salud prevalentes y vinculados a la atención hospitalaria y médica ambulatoria de nuestro sistema de salud. Fíjense que hay términos, hay conceptos muy importantes que se presentan en este párrafo y entre ellos vemos la contextualización. No es la misma enseñanza la que se da en un hospital de un país muy desarrollado a la que se da en un hospital donde hay menos recursos, donde probablemente hay otras patologías, hay otro tipo de población. O sea que van a tener más importancia ciertas condiciones que son más prevalentes en el entorno en el que nos desenvolvemos y probablemente no lo sean en otros, porque hay muchísimas variantes geográficas y entre los individuos. También entre la atención hospitalaria y la atención ambulatoria. Tiene que haber un balance, porque cuando estamos trabajando con médicos que se están formando, ellos van a tener que pasar por hospitales, pero también van a tener que hacer atención médica ambulatoria. Y la mayor parte de las veces, muchas de las cosas que se aprenden están muy dirigidas, muy sesgadas hacia la atención hospitalaria, dejando muy por fuera los conceptos básicos de la atención médica ambulatoria, lo que deja un grave problema cuando el médico se enfrenta a ese entorno. Entonces, las estrategias para mejorar la enseñanza médica y tutorial tienen como objetivo pues mejorar esa formación de los tutores para que esos tutores puedan ejercer mejor su función docente. Y aquí vamos pues a introducir, a comparar algunos conceptos que tienen que ver con educación. Y vamos a hablar de la andragogía. Andragogía es la educación del adulto, para diferenciarla de pedagogía, que es la educación de niños y jóvenes. Entonces, hay algunos términos que se van a modificar y algunos roles que se van a modificar. Vamos a hablar de facilitadores o tutores en la educación del adulto versus profesores o maestros, que es lo que se utiliza en la educación, en la pedagogía. Los adultos necesitan saber por qué tienen que aprender algo antes de invertir tiempo o esfuerzo en ellos. En la escuela convencional, en la escuela tradicional, los niños pequeños, los jóvenes que están en secundaria, ellos no tienen que tienen unos currículos estandarizados y se tiene que aprender esto. Sin embargo, ya en el adulto esto se modifica. El tiempo que el adulto invierta en aprender determinados conceptos tiene que ser congruente para él, tiene que tener sentido. Se van a interesar más en aprender aquellas cosas que los ayudan desde un punto de vista práctico en su vida diaria. Ellos van a responder más a la motivación interna que a motivadores externos. Y esto pues es mayormente cierto en el caso de los médicos. Al igual que el aprendizaje es mucho más fácil cuando hay un interés personal. O sea, si la persona ha tenido dificultad con algún caso en específico o está teniendo un caso específico de tal patología en este momento, pues en el momento en que estudia va a aprender con mayor facilidad porque tiene interés y eso le va a ser útil en su práctica de ese mismo momento. Al igual pues que él le permite al adulto ser responsable de lo que aprende, de en qué momento estudia, de cuánto estudia. Y por eso es que muchas de estas formas de enseñanza y muchos de estos cursos han adaptado ahora la forma
virtual o la forma híbrida semipresencial para adaptarse al horario y a la disponibilidad de tiempo del adulto, que la mayor parte de las veces pues está trabajando y a la vez estudiando. Vemos en esta imagen que es como un flujo de el continuo del maestro o del profesor. Fíjense cómo va evolucionando. De aquel pues que da, es que es el expositor, él está ya en su podio y los estudiantes están en la audiencia, escuchando y tomando notas. El profesor tiene un rol muy activo, pero los estudiantes están muy pasivos, sus necesidades no están tenidas en cuenta. Va modificándose cuando hablamos del instructor. No hay, hay grupos más pequeños, hay lecciones que son más cortas, los estudiantes tienen mayor oportunidad de desarrollar. El facilitador, eh, cuando se trata de un facilitador, tanto estudiantes como maestro o profesor llevan el contenido y lo van adaptando a sus conocimientos, a sus necesidades. Y aquí tenemos que tener en cuenta el hecho de que el adulto no viene libre de experiencias en el tema que se están dando. Muchas veces ya han tenido experiencias previas en temas específicos, con lo cual el conocimiento que se construye tiene que tener en cuenta esos aspectos, y el estudiante debe tener voz y debe tener una manera de eh, que aquellas necesidades que tengan se puedan verbalizar, se puedan tener en cuenta para el desarrollo del proceso. El coach eh, es como la mejor parte, pues como el punto en que el maestro va a adaptar a sus estudiantes los conceptos y las maneras de enseñar. Se van a adaptar a las necesidades de esos estudiantes, las necesidades de las deficiencias, las fortalezas, el área en las que están trabajando, las cosas que les son más comunes, los problemas que han tenido y sus experiencias previas. El estudiante tiene un rol activo y el profesor se vincula con sus estudiantes y con sus experiencias previas, lo que hace una experiencia mucho más productiva. Ese cambio de roles, cambio de paradigmas del que hemos venido hablando, lo podemos observar en esta diapositiva, del conductismo al constructivismo, siendo el constructivismo la tendencia actual y el conductismo la tendencia previa. En el conductismo pues se habla de instrucción, hay un instructor que es el profesor y un público pasivo, unos estudiantes que aprenden lo que el profesor dice, lo que el profesor quiere. El docente es un transmisor, se centra el aprendizaje en el experto, se aprenden muchos contenidos, pero no se aprende sobre procedimientos, no se exploran las actitudes y se interactúa con el material didáctico, a diferencia del constructivismo, en donde lo que se interesa es que haya una forma de aprender a aprender, porque esto es un proceso que se mantiene durante toda la vida, durante toda la carrera profesional. Aquí en vez de instruir se construye. ¿Y por qué se construye? Porque ya mencionamos que el adulto no viene como una tabula rasa, tiene conocimientos previos, tiene aspectos personales que todos tienen que ver con su aprendizaje. La forma como el adulto X construye su aprendizaje no va a ser igual que la del adulto A. O sea que hay diferencias individuales, ninguna es mejor que la otra, sencillamente son diferencias que se tienen que tener en cuenta. El docente no es transmisor, sino que es un facilitador. El aprendizaje ya no se centra en el experto, sino en el alumno y en sus necesidades, en sus fortalezas, en sus debilidades, y se incluye la parte muy importante en el médico de su trabajo en equipo, y que es el interactuar con otros.
Mientras el conductismo se centra en enseñar, el constructivismo se centra en aprender. Hitos importantes dentro de la educación médica en el siglo pasado fue el informe flexneriano de 1910, eh, en donde se dio un énfasis en la dimensión biológica de la enfermedad. El, el informe de Flexner de 1910 dejaba de lado muchos aspectos que hacen daño para una adecuada evaluación del paciente. La dimensión biológica de la enfermedad, o sea, atender a la enfermedad como enfermedad en sí, sin que esto contemple las variaciones individuales o geográficas o sociales, es un error que llevó a un atraso en las estrategias de manejo y de prevención de las patologías. Sin embargo, este es un informe en el que eh, eh, en muchos aspectos se sigue estancado en sus conceptos basales. La Declaración de Edimburgo de 1993, atendiendo a todas las demandas internacionales de una modificación de esos conceptos flegnerianos, recomendó integrar promoción, prevención, comunidad y conocimiento de la persona como un todo, dando el énfasis pues a que las actividades eh, de prevención y de promoción de la salud son de mucha mayor importancia que solamente las curativas, y que en estas estrategias de prevención y de promoción hay factores que son ajenos a la enfermedad en sí y que tienen mucho que ver con el entorno socioeconómico y cultural, que el integrar todos estos aspectos lleva a una labor médica mucho más efectiva. Los cambios tecnológicos introducidos a lo largo de todo el siglo XX, pero especialmente en las últimas décadas, obligan a hacer cambios también en la forma en que se enseña la medicina y se aprende. Y esto es algo que no deja de cambiar. Y nosotros como médicos, no solo como docentes, sino para nuestra propia práctica, tenemos que tratar de mantenernos al día, porque en los últimos años es donde más se ha producido, o sea, con mayor rapidez se producen los cambios tecnológicos, y la diseminación de la información es muchísimo más rápida, lo que nos obliga a ser más rápidos nosotros también. Esta diapositiva es tomada de una serie de artículos del Lancet, ya tienen algunos años, en donde se esquematizan algunos de los conceptos que hemos estado hablando en las diapositivas previas. Incluyen conceptos de equidad en salud, basados en el paciente, basados en la población. La equidad tiene que ver con el tratar de evitar esas diferencias que son injustas y que son prevenibles y que sin embargo siguen viéndose en nuestro medio. Todo eso tiene que ver con la forma en que se va a transformar el aprendizaje. Los sistemas de salud tienen que responder a las demandas de la población, a las necesidades de la población, teniendo en cuenta los cambios epidemiológicos y demográficos que están dándose constantemente, y de la misma manera la innovación tecnológica. La educación médica se ha ido transformando a lo largo de los últimos años hacia una forma más globalizada, de unos conceptos. Fíjense cómo vamos hacia el principio del siglo XX, basados en la ciencia, a luego basados en problemas, luego basados en sistemas. ¿Cuál es la diferencia? Basado en ciencia era como teniendo en cuenta solo el aspecto biomédico, muy relacionado con el concepto flexneriano,
que descartaba pues los otros aspectos de la medicina, los, los basaba únicamente pues en el conocimiento impartido en las universidades, eh, y muy ubicado en los hospitales. Posteriormente, a lo largo de los últimos años, los años finales del siglo XX, el aprendizaje se quiso contextualizar mayormente, dando situaciones, exponiendo al estudiante a problemas reales, a situaciones reales para que desarrollara, para que aplicara sus conocimientos y fuese capaz de resolverlos. El, más recientemente se habla de un concepto mayor en donde el sistema educativo, se habla de un sistema de salud, no solamente centrado en hospitales, no solamente centrado en universidades o en centros académicos, sino que involucre todo el entorno del personal de salud que se está formando, y que el aprendizaje se enfoque en el desarrollo de competencias que capaciten al médico para desenvolverse adecuadamente de forma local y de forma global. Y bueno, este es Flexner, eh, el autor del informe de 1910. Ya hemos hablado bastante de él, era nada más para que le vieran la cara. Él es el autor del modelo biomédico, donde se resaltaba la importancia de las ciencias básicas. Fue un intento de estandarizar la enseñanza médica. Ustedes recuerdan un cuadro que vimos al principio, pues esto era, no había una homogeneidad entre las enseñanzas de la escuela de medicina, las escuelas de medicina a nivel del mundo, y estos modelos, pues eso era lo que intentaban, pero en el camino eh, se fueron perdiendo aspectos muy importantes, fueron dejados de lado, quitándole importancia a los aspectos del individuo y de su realidad social o económica, y de esta forma pues estructurando la enseñanza de una forma muy materialista y deshumanizada. Veamos cómo se compara el modelo tradicional con el modelo actual basado en competencias. Observen que el modelo tradicional, partimos de un currículum, y de ese currículum se diseñan entonces objetivos educacionales y se diseña la evaluación. Sin embargo, en el modelo basado en competencias es totalmente a la inversa. Se parte de las necesidades del sistema de salud, de las necesidades de salud, se parte de allí. Luego de eso se buscan las objetivos, las competencias, los resultados y la evaluación, y a partir de eso se construye un currículum. Es decir, que las necesidades del sistema de salud son las que van a definir el currículum y no a la inversa, como se había venido haciendo anteriormente. ¿Y cuáles serían esas competencias que debe tener el médico en la actualidad? De acuerdo a los resultados de una reunión de expertos del Comité de Profesionales de la Salud, de los institutos de medicina de las academias nacionales reunidos en Washington, D.C. en el 2004, se resume en 5 competencias que deben procurarse en la formación del médico en la actualidad. Proveer cuidados centrados en el paciente, trabajar en equipos interdisciplinarios, emplear la práctica basada en la evidencia, aplicar un enfoque de calidad y utilizar los recursos informáticos disponibles. Fíjense cómo esto nos lleva al siglo XXI. Contempla los recursos informáticos, las técnicas, la tecnología de la información, la medicina basada en la evidencia y no en la experiencia. Contempla el trabajo del médico en equipos interdisciplinarios y centra la atención en el paciente y no en la enfermedad.
¿Y qué es una competencia? La competencia es algo multifacetado. No es solamente un conocimiento plano, incluye otros aspectos. Esencialmente, una competencia se construye con conocimientos, con habilidades, destrezas y actitud. Es decir, uno persigue un aprendizaje que tenga muchos aspectos, que sea algo complejo y no solo saber un conocimiento. Estos son los componentes básicos de la competencia. El componente cognitivo, el procedimental y el actitudinal. Acá tenemos las competencias de medicina según el proyecto Tuning. Hay que aclarar que el proyecto Tuning surge de una comunidad de universidades que están enfocadas en mejorar la educación universitaria y no es exclusivo de medicina. De hecho, medicina es una de las que se han incluido, pero esto es algo que engloba la educación universitaria. Estos son los resultados de Tuning para América Latina y enfocados en medicina. Y vemos los que vimos anteriormente eran de los institutos de academias de medicina de Estados Unidos. Este proyecto pues es enfocado en América Latina y las competencias que se promueven para medicina son las siguientes: habilidad para comunicación efectiva, destrezas clínicas básicas, actitud para aprendizaje durante toda la vida, conocimiento del contexto social y comunitario de la salud, racionamiento moral y juicio ético, aprendizaje independiente y solución de problemas, conocimiento de sí mismo, autocuidado y crecimiento personal, profesionalismo y autorreconocimiento como modelo. Como ustedes pueden ver, es algo muy ambicioso y muy abarcador y se enfoca en ciertas cosas que inicialmente cuando se empezaba el estudio de la medicina en la universidad no era considerado tan importante. Las habilidades para la comunicación del médico son altamente importantes y habían sido dejadas de lado. Ustedes ven que desde que están en la escuela de medicina pues hay que dar conferencias ante grandes públicos, ante pequeños públicos, hay que hablar con el paciente. Es decir, a diferentes niveles necesitamos tener herramientas de comunicación que sean efectivas. Las destrezas clínicas básicas, que eso sí es aceptado por todo el mundo y de hecho es una de las partes en las que más se enfoca nuestro aprendizaje en medicina. El saber que el aprendizaje, y más aún en la actualidad, no se detiene al salir del claustro universitario o del momento en que uno se forma como especialista o como subespecialista, sino que es obligatorio mantenerse actualizado durante toda la vida. El conocimiento del contexto social y comunitario de la salud para tener una práctica que sea contextualizada, como hemos venido diciendo en diapositivas anteriores. Razonamiento moral y juicio ético. Se promueve que el médico tenga un pensamiento crítico, que sea capaz de definir lo bueno y lo malo y que su práctica se enmarque dentro de esos parámetros. Aprendizaje independiente y solución de problemas. Los conocimientos que se adquieran, que no necesiten ser liderizados por un tutor o un docente, sino que el propio médico sea el que lleva la rienda de su aprendizaje. Conocimiento de sí mismo, autocuidado y crecimiento personal y el profesionalismo. Vamos a hablar de la pirámide de Miller, la primera de varias pirámides que vamos a estar viendo a lo largo de esta clase y de este curso. Aquí lo que se hace es evaluar la competencia en el estudiante de medicina utilizando como ejemplo una pirámide. En la base de la pirámide se encuentra lo que el estudiante sabe, es decir, lo que puede recordar. Ascendiendo en la pirámide es el sabe cómo, puede integrar sus conocimientos a la práctica. Él demuestra cómo, es decir, sabe cómo hacerlo. Y en el hace, en la cumbre de la pirámide, que es la práctica. Como ustedes pueden ver, a medida que vamos subiendo en la pirámide, vamos encontrando habilidades más deseadas y más complejas.
Es decir, que el saber, solamente recordar, es algo muy plano, no conlleva el que posee los conocimientos pueda integrarlos, sepa cómo hacer o cómo ejecutar esto en su práctica. A lo que se debe aspirar es a llegar a la cúspide de la pirámide y ejecutar una práctica basado en conocimientos, pero también en saber cómo, es decir, aspectos procedimentales y también aspectos actitudinales. Y ahora utilizando la pirámide de Miller, vamos a poner en el lado derecho cómo se puede utilizar las pruebas para determinar que se han adquirido esos conocimientos y que se ha llegado a los diferentes niveles visibles en la pirámide. ¿Cómo se evalúa el saber en la base de la pirámide? Test, pruebas de conocimiento, pruebas escritas o pruebas orales. El saber cómo, las pruebas basadas en contextos clínicos, es decir, basadas en casos clínicos, por ejemplo. El demostrar ya son prácticas más complejas, se evalúa de la evaluación de la práctica pero in vitro, no con el paciente real, con situaciones simuladas. Pueden ser maniquíes, diferentes tipos de simulaciones. Y el hacer ya es la evaluación de la práctica in vivo, que puede ser con observación, con portafolios, con videograbación. Es decir, que para evaluar diferentes formas de diferentes tipos de competencias no se puede usar los mismos contextos, las mismas pruebas, tiene que adaptarse lo que queremos evaluar a exactamente la prueba que se va a utilizar. Una prueba, solamente una prueba escrita de conocimientos, no es la forma adecuada para evaluar el hacer o el demostrar, por ejemplo. En las dos próximas diapositivas vamos a hablar de los compromisos del profesional. Entre las competencias profesionales, las que se adquieren no es por el hecho de que se adquirieron ya, no requieren actualización. La actualización es continua, es necesaria, es mandatoria. Se debe ser honesto con los pacientes, mantener la confidencialidad y el secreto profesional, buenas relaciones con los pacientes en el marco del respeto y de la relación médico-paciente, mantener y procurar la calidad de atención, reducir barreras para mejorar el acceso a los servicios de salud. La justa distribución de los recursos. Esto tiene mucha más importancia en medios como el nuestro, que funcionamos con recursos limitados. Se debe tener una distribución justa. Si hay pocos recursos, debemos distribuirlos de la mejor manera. Frecuentemente vemos que en nuestros hospitales, en donde se funciona con periodos de escasez, con limitaciones, a veces se invierte demasiado en pruebas muy costosas que no conllevan, no conducen a un cambio en la conducta terapéutica, y ello provoca que disminuyan los recursos para otras actividades que beneficiarían a mayor cantidad de pacientes. Se debe promover la investigación para aumentar el conocimiento científico, evitar conflictos de intereses, debe tenerse compromiso con las responsabilidades profesionales, debe prevalecer el respeto entre colegas y aplicar sanciones a los que fallen éticamente. ¿Qué es el currículo oculto? La definición es la experiencia de los estudiantes cuando nos observan cómo practicamos la medicina en el mundo real. Es decir, no es solo lo que uno les dice, lo que se les trata de enseñar verbalmente dentro de una clase, dentro de un pase de visita, es lo que ellos perciben cuando observan a los médicos desenvolverse en un medio determinado. Considera factores tales como la cultura institucional y la filosofía de trabajo en los servicios. ¿A qué nos referimos con esto? Es lo que no está escrito. El currículo oculto no está en las normas de funcionamiento de un servicio,
o de un departamento, o mucho menos de un hospital. Son cosas que se conoce, que, que forman parte de la vida de los departamentos o servicios, pero no está escrito en ninguna parte. Por ejemplo, en un servicio en el que la mayor parte de los médicos piensen que las mujeres no deben ser médicos o que las mujeres no están, no son adecuadas para X especialidad. Y de esa forma las mujeres son tratadas de manera diferente a los hombres dentro del servicio. Eh, Se les sanciona, se les reprende, no se les da incentivos, no se les motiva. Eso por mencionar algún ejemplo. O, por ejemplo, no digamos las mujeres, o quizá con, no quieren que en X servicio haya, por ejemplo, homosexuales o que haya personas de diferentes etnias. Entonces no se dice, no se escribe, pero es algo que el que está allí trabajando lo percibe. Y ese currículo oculto puede llevar a muchos problemas, porque es algo que el que entra a ese medio debe conocer, y para poder sobrevivir la mayor parte de las veces se adapta y se pliega y adopta como propias las conductas que le permitirán sobrevivir y tener éxito en ese medio. El currículo oculto es tóxico y es algo pues que debe hacerse visible y no debe permitirse que llegue a límites, a extremos, que es lo que se han visto en muchos lugares, incluido nuestro país, en diferentes hospitales. Para hablar de planeamiento didáctico, pues hemos querido actualizar la imagen. Habíamos tenido inicialmente una imagen muy antigua, en donde había un grupo de personas alrededor de un médico que estaba haciendo una autopsia. Esta es una imagen más moderna, aunque ya incluso esta imagen está un poco desfasada. Ustedes ven que hay varias generaciones de médicos aquí. Hay médicos funcionarios, médicos residentes, debe haber internos, quizá algún estudiante, hay enfermeras haciendo el pase de visita usando computadoras. Probablemente pues en estos países donde hay más recursos ya no se esté usando las computadoras, se esté usando cosas más prácticas, más cómodas, como las tabletas. En nuestro medio todavía estamos usando el pase de visita tradicional con el carrito y los expedientes, pero es como para pues llevarnos más a la actualidad, traernos para ver cómo ha sido el salto entre generaciones de médicos y cómo la enseñanza de la medicina ha cambiado. Tenemos aquí una cita de las muchas que dejó Sir William Osler, considerado el padre de la medicina moderna o el padre de la medicina interna según otros autores, que si ustedes observan el tiempo en que vivió entre 1849 a 1919, es decir, él murió 9 años después de que salió el informe de Flexner. Sin embargo, Osler era un adelantado a su tiempo, y a pesar de que eh, él existía ya antes de que surgiera el informe de Flexner, él era una persona que tenía un concepto mucho más moderno y correcto. Es más importante saber qué tipo de paciente tiene una enfermedad que cuál es el tipo de enfermedad que tiene un paciente, poniendo de manifiesto que los solo aspectos biológicos de la enfermedad no son los únicos que determinan cuál va a ser la evolución, el manejo o el tratamiento, que hay factores del paciente que son sumamente importantes. Entonces, esto nos lleva a recordar que el paciente y su enfermedad son un conjunto, pero no necesariamente la enfermedad se va a presentar de la misma forma en diferentes pacientes, porque los pacientes no son iguales. De forma que son aspectos que el informe de Flexner dejaba de lado. Sin embargo, ya Osler mucho antes los ponía como aspectos muy relevantes. Sin embargo, pasarían años antes de que esto volviera a considerarse de importancia.
Y aquí tenemos dos imágenes, una antigua, una más moderna. Tenemos a la izquierda Occam. Occam no era médico, él era un monje y su teoría no tenía que ver con la medicina, era más bien surge del ámbito de las matemáticas, se ha aplicado a las finanzas, a los negocios, pero tiene aplicación también en medicina y la forma más conocida de hablar de la navaja de Occam o de Occam's Razor surge de un programa muy famoso de hace algunos años, un programa de televisión, un drama médico, el Doctor House. Y ahí tenemos al Doctor House y él simplificaba todo el enunciado de Occam diciendo que ante dos teorías que compiten, la respuesta más sencilla es generalmente la correcta. House lo decía con una materia de una manera un poco más pintoresca, pero en esto se trata. Y esto se enfoca aplicado a la medicina en el hecho de que nosotros funcionamos con un nivel de incertidumbre mayor o menor. No solemos estar seguros de nada y a veces cuando estamos muy seguros nos equivocamos. Trabajamos con base en estadísticas, recopilamos información y muchas veces tenemos un ramillete de diagnósticos posibles en un mismo paciente. Y hay que tener mucho sentido común para poder llegar a un diagnóstico, para poder ordenar los laboratorios adecuados, para llegar a un diagnóstico y a un tratamiento que sean correctos. Entonces el sentido común y la evidencia recopilada lo que nos indica es que ante dos teorías que compiten, lo más probable es que la más sencilla nos dé la respuesta. Y en cuanto a que lo más sencillo es lo más correcto, aquí pues hay algunas excepciones. Normalmente cuando escuchamos cascos vamos a pensar en caballos, no deberíamos pensar en cebras. Y también recordar pues que las cosas comunes son comunes y las raras son raras. Pero eso no descarta que en algún momento que escuchemos cascos puede que sean cebras, como en este caso que algunas cebras se escaparon de algún zoológico y andaban por la calle, o sea que se escuchaban los cascos y en esta ocasión eran cebras, pero esto es algo extremadamente excepcional. Entonces tenemos que pensar en las cosas más comunes, pero mantener los ojos abiertos para que las cosas raras, las cosas poco comunes, no se nos escapen. Continuamos con las figuras geométricas. En este caso lo que tenemos es el cono del aprendizaje de Edgar Dale. Dale fue un pedagogo estadounidense y él pues hizo diversas contribuciones a la educación tanto visual como auditiva. Y en este cono lo que se representa es la profundidad del aprendizaje realizado con la ayuda de diversos medios, a diferencia de las pirámides que tuvimos anteriormente, en donde lo más positivo, lo más deseado se encontraba en la cumbre del triángulo o de la pirámide. En este caso, el conocimiento más profundo se consigue en la base de la pirámide. ¿De qué forma? ¿Por qué está al revés? Si observan, pues tenemos a la izquierda del cono, nos va a decir un aproximado de lo que se piensa que se va a recordar después de 2 semanas de una actividad. En el cono tenemos las actividades y a la derecha se califican o se clasifican las actividades de acuerdo a su naturaleza y entre si es pasivo o es activo. Mientras más activo mientras más activa es la actividad, lo que se ejecute, la actividad, valga la redundancia, más conocimiento se retendrá. Observemos, si tenemos una lectura, en 2 semanas se estima que vamos a recordar el 10% de lo que leemos y es una actividad verbal. Igualmente las palabras oídas, los dibujos observados, mientras más atención se presta, pues va a haber una mayor probabilidad de que a 2 semanas retengamos más información. En actividades visuales, como mirar una película, ir a una exhibición, ver una demostración, a 2 semanas vamos a recordar el 50% de lo que oímos y vemos.
Todo esto es pasivo. Cuando entramos en una parte activa, por ejemplo, participar en un debate o tener una conversación, una actividad participativa y receptiva, se aumenta la cantidad, el porcentaje de lo que recordamos a un 70%. Y si se realiza una representación teatral, simular, hacer simulaciones, hacer sociodramas, hacer algo que de lo que se intenta aprender, hacer una demostración, se va a retener el 90% de lo que decimos y hacemos porque hay una actividad pura. Es decir, que entre más participa el estudiante, mientras más ejecuta, mientras más activo es su rol, el aprendizaje es mejor. Mientras más pasivo, hay menos probabilidad de que el conocimiento se retenga y que sea algo duradero. Continuamos con las pirámides y ahora vamos a hablar de la taxonomía de Bloom. Bloom fue un doctor en educación que vivió trabajó en el siglo XX y alrededor de los años 50 promulgó estas categorías. Se trataba de establecer objetivos del proceso de aprendizaje y lo que se quería categorizar dentro del proceso de aprendizaje es que el estudiante debería haber adquirido nuevas habilidades y conocimientos, es decir, no solo conocimientos exclusivamente. Y se llegan a identificar los 3 dominios de las actividades educativas, tal como hemos mencionado anteriormente, los dominios cognitivo, afectivo y psicomotor. Es decir, se estaba estructurando ya el concepto de competencia y hablando del aprendizaje como algo multifacetado. Luego, en los años 90, un alumno de Bloom, Anderson, hizo una revisión de los conceptos de la taxonomía de su maestro y en el 2000 publica una revisión de los objetivos del proceso de aprendizaje que incluye algunos cambios. Se cambian los sustantivos por verbos, es decir, en vez de hablar de conocimiento, se habla de recordar, se hace el paralelo con un verbo y hay algún cambio en la cúspide de la pirámide. ¿Qué es importante saber de estas dos pirámides? Que desde abajo hacia arriba vamos ascendiendo en orden de pensamiento y en orden de habilidad cognitiva. En la base de la pirámide está lo inferior, pensamiento de orden inferior, y en la medida que vamos ascendiendo vamos llegando al pensamiento de orden superior. Es decir, recordar o memorizar está en lo más bajo. Luego comprender, ya vamos ascendiendo, aplicar los conocimientos, ser capaz de analizar, poder evaluar lo aprendido y por último crear. Es decir que la parte mayor, la parte más elevada, más perfecta del pensamiento es cuando se consigue crear a través del aprendizaje. Esta es como una versión del cono de Dale, es parecido. Es que lo estamos repitiendo para que ustedes vayan memorizando, vayan conociendo, que retengan más. Estas son cosas que van a venir en las pruebas que vamos a estar haciendo posteriormente. Nuevamente recuerden que en el caso del cono de Dale y de esta, que es del National Training Laboratories, a diferencia de la que vimos anteriormente de Bloom, lo que está en la base de la pirámide, en este caso es lo mejor. O sea, no es el pensamiento de orden inferior, sino que son las actividades que mayormente hacen que se retengan conocimientos. En la parte de arriba, la clase, que es escuchar, y luego la lectura, donde el rol del discente, del estudiante, es muy pasivo. El audiovisual, en donde está viendo y tiene que también interpretar, pues va reteniendo más las demostraciones, los grupos de discusión, no discusión como dice allí. El rol del estudiante va siendo más activo y eso permite que retenga más.
las prácticas y enseñar a otros es donde mayor se consigue la tasa de retención. Esta es una modificación de la pirámide de Miller. Ubiquémonos nuevamente acá. En la parte inferior tenemos los conocimientos, en la parte superior el hacer. Entonces, si dividimos la pirámide por la mitad, vemos que la segunda mitad, la mitad superior, nos habla de comportamiento, y la parte inferior nos habla de conocimiento. La calidad profesional incluye todas esas facetas. Hay que saber cómo, hay que demostrar y hay que poder hacer. Entonces, no es solamente el conocimiento, es decir, no es ganar 100 en el examen, en un examen escrito, y luego no saber cómo ejecutar un procedimiento o cómo enfrentarse a una situación clínica determinada. Aquí se pone de manifiesto que las competencias incluyen todos esos aspectos, no solo el conocimiento, sino las habilidades y destrezas y la actitud. En cuanto a medicina, el diseño por competencias es un proceso que se inicia desde adelante hacia atrás. Es decir, que con base en los resultados que se espera obtener, en este caso las competencias necesarias, hacia atrás se define el resto de los elementos, contenidos curriculares que son necesarios para alcanzar esos objetivos, de qué manera se van a facilitar esos contenidos y cómo se va a hacer la evaluación. Entonces, vimos eso en una diapositiva previa. Esto lo tenemos acá dicho en prosa. En la actualidad, con el método constructivista, con los conceptos presentes de la enseñanza en la medicina, tenemos que tener claros cómo es lo qué es, cuáles son los objetivos, cuáles son las competencias que se quieren alcanzar, y con base a eso se va a diseñar el currículo. Hay una serie de interrogantes que uno debe responder en el momento en que se dispone a organizar, a programar una actividad educativa para médicos y para cualquier persona. Como esto, el trabajo final de ustedes va a ser una actividad para médicos, pues en este caso se tiene que ver qué es lo que está ocurriendo, cuál es el problema que detectamos, a quiénes, con quiénes se va a hacer y a quiénes va dirigido. Con quiénes se va a hacer, quiénes me van a apoyar, quiénes van a ser el equipo docente, el equipo de facilitadores, y a quiénes va dirigido. Por ejemplo, a médicos internos de primer año o de segundo año, a médicos residentes de X especialidad, a médicos del cuarto de urgencias, a médicos de atención primaria. Y quienes me van a acompañar a mí para hacer ese curso. Vamos a tener una parte teórica y una parte práctica. Quienes se van a encargar de la parte teórica, quienes se van a encargar de la parte práctica. ¿Qué necesito para hacer ese curso? Los recursos y los materiales. Voy a necesitar equipo audiovisual, voy a tener que trasladarme a otra área. Fuera de mi hospital voy a tener que ir al área donde las personas trabajan. ¿Qué recursos necesito para estar allí? Va a haber actividades en donde necesito que estas personas escriban, o sea que va a necesitarse papel, etcétera. Esta parte de los recursos y materiales debe ser algo exhaustivo, porque queda mal si uno va a hacer una actividad y en el momento en que ya la está ejecutando te das cuenta de que te faltan los insumos necesarios. ¿Cuándo? Ubicación en el tiempo es importante. Depende del tiempo del equipo que va a estar facilitando, y depende del tiempo de las personas que van a tomar el curso. Va a ser un curso presencial, va a ser semipresencial, va a ser totalmente virtual. ¿En dónde se va a hacer? Si lo vamos a hacer virtual, pues esto no nos lo facilita. Si va a ser presencial, dependiendo de la cantidad de personas, tengo que planificar cuál va a ser el aula, dónde vamos a trabajar, y garantizar que este espacio esté disponible a lo largo de todo el curso. Eh, Nosotros decidimos hacer un curso cuando detectamos una necesidad. Eso es lo que ustedes van a hacer ahora. Ustedes van a ver dentro de su área donde creen que hace falta. Por ejemplo, los residentes de medicina interna detectan que los médicos internos no tienen las bases para poder
detectar anomalías en un electrocardiograma o no conocen las bases de la electrocardiografía elemental, o bien los residentes de ginecología observan que los internos no saben realizar adecuadamente una episiotomía, no conocen cuándo deben hacerla, las indicaciones, la técnica, etcétera. Entonces, ya allí con eso yo estoy viendo, voy a hacer un curso para los médicos internos, voy a hacer un curso para los médicos de atención primaria. Eh, entonces, porque existe una necesidad, están fallando en esto. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Capacitar a estas personas para que hagan mejor ese trabajo en donde están fallando. Y se va a hacer pues porque se detectó esa deficiencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Va a ser un curso prolongado, vamos a tener a hacer un mes de clases para estos internos, o va a ser una semana intensa, vamos a estar trabajando esto de lunes a viernes, pero intensamente, o vamos a hacer un seminario que va a ser 2 días. Entonces, eso se tiene que diseñar. Estas son cosas que tienen que estar establecidas y pues tenemos que determinar todo el equipo, todos los recursos y luego de eso pues empezar a hacer la programación. Como parte de su programa, de su planeación, su programación analítica, ustedes van a tener que pues hacer la elaboración de todo el curso de la actividad docente que van a hacer. En la primera entrega lo que van a poner es el título eh, y los objetivos. Aquí tenemos algunos ejemplos de objetivos, no enfocados a un curso, pero es para que se vayan haciendo la idea mental, la figura mental de a qué, a qué corresponden estos objetivos. El objetivo general que tenemos aquí pues es determina clínicamente el crecimiento fetal en la gestante. Objetivo específico, mide en centímetros con una cinta métrica la altura uterina en la gestante durante la cita de control prenatal. Y la competencia es, el médico residente medirá con una cinta métrica la altura uterina de la gestante siguiendo las normas de atención dispuestas por el MINSA. Como ustedes ven, el objetivo general es amplio. El objetivo específico va delimitando más la acción que se quiere ejecutar, el objetivo, la meta a la que necesitamos llegar. Y cuando redactamos pues una competencia está mucho más claro. Acá, aparte de lo de la cinta métrica, para medir la altura uterina se especifica que se deben seguir las normas de atención dispuestas por el MINSA, o sea, ya está totalmente contextualizado. Ahora vamos a hacer la parte práctica. Esto ustedes lo van a revisar cuando ustedes vean esta clase, van a revisar y luego se van a hacer las consultas pertinentes en la clase que vamos a tener sincrónica, que va a ser virtual, pero va a ser sincrónica. Y vamos con la primera entrega, la que incluye título y objetivos. En esta práctica vamos a usar como modelos algunos trabajos que han sido presentados por grupos anteriores en los últimos años. Aquí tenemos uno del grupo de residentes de medicina interna de algunos años atrás. Curso de abordaje, diagnóstico y tratamiento inicial del paciente séptico en urgencias dirigido hacia residentes de medicina interna de primer año. El objetivo general es diagnostica de forma temprana y formula el plan de tratamiento del paciente séptico en urgencias. Los objetivos específicos: reconocerá los signos directos e indirectos de sepsis según el foco infeccioso primario, diferenciará el choque inducido por sepsis de otros tipos de choque, aplicará el algoritmo diagnóstico de sepsis propuesto por el Sepsis 3 e iniciará el manejo en urgencias. Utilizará las escalas pronósticas de mortalidad en pacientes sépticos críticamente enfermos. Resumirá el caso del paciente y propuesta terapéutica dirigida al control de la sepsis. Ok, vamos por partes. Tenemos un título que
nos describe el qué se va a hacer, que es un curso y que va dirigido a residentes de medicina interna de primer año. Eso está bien, está definido a quién va dirigido y lo que se va a hacer, que es un curso. ¿Qué nos falta aquí? ¿Cuánto va a durar? Ese curso va a ser de un mes, de una semana, van a ser 3 días, van a ser 4 días, no se especifica. Eso falta en este título. O si bien no se quiere poner en el título, puede ponerse de la siguiente manera: curso de abordaje, diagnóstico y tratamiento inicial del paciente séptico en urgencias. Ese fue el título y más abajo ponen dirigido a residentes de medicina interna de primer año y más abajo duración X. Un mes, una semana, 2 meses. Eso se debe ir allí para que el que lo ve sepa de qué se trata. No necesariamente tiene que ser incluido en el título. Quizá lo puede hacer, lo hace muy extenso, pero por ejemplo en este que ya lo pusieron residentes de primer año, el título está bien, no está tan largo, solamente nos falta saber la duración. El objetivo general está bien, en los objetivos específicos están bien, salvo que para objeto de este trabajo y de este módulo queremos que todos utilicen los verbos en presente. Es decir, no reconocerá, sino reconoce. No diferenciará, sino diferencia. Y así sucesivamente. Recuerden eso porque siempre lo olvidan. Nosotros tenemos que tener algo estandarizado para que se pueda hacer la evaluación, aunque hay otras formas de hacer una planificación, hay otras formas de redactar objetivos para que todos estemos en la misma página. Tienen que tomar nota de las cosas que les estoy diciendo para que luego no vayan a perder puntos por algo que ya se les advirtió. Acá tenemos un ejemplo de ginecología y obstetricia. Dice curso de ultrasonografía obstétrica básica para médicos residentes de ginecología y obstetricia de primer año. Se dice que es un curso, se dice a quién va dirigido, lo que nos falta es saber cuánto va a durar. El objetivo general está bien, los objetivos específicos están bien redactados, los verbos están en presente y si observan, aquí hay una adecuada redacción del objetivo como competencia. O sea que los objetivos nuestros tienen que abarcar no solo la parte cognitiva, eh, sino los otros aspectos. Hablamos de que la competencia incluye aspectos cognitivos, aspectos procedimentales y aspectos actitudinales. Vemos que estos objetivos tienen: conoce y utiliza el equipo de ultrasonido de manera adecuada, eso está en las partes cognitivas; describe las medidas utilizadas para la realización de una correcta biometría fetal, otra vez parte cognitiva, y realiza las mismas de manera eficaz utilizando un equipo de ultrasonido básico. Ahí incluye la parte procedimental. Interpreta de forma oportuna el diagnóstico presentado en base al reporte obtenido. O sea que vamos subiendo en la pirámide. Está la parte de aplicar, la parte de realizar, la parte de analizar y aplicar. Y explica a la paciente acerca de los resultados obtenidos de manera que ésta entienda, o sea que nos incluye la parte actitudinal. O sea que esto fue un trabajo muy bien hecho. Este es un trabajo de ginecología y obstetricia. Factores de riesgo para la restricción de crecimiento intrauterino de mujeres en edad fértil de la provincia de Chiriquí. Entre paréntesis, en el contexto de presentación de resultados de una investigación a un grupo de médicos residentes y funcionarios del Servicio de Ginecología y Obstetricia. Objetivos: examina los posibles escenarios de los grupos de riesgo para el desarrollo de restricción del crecimiento intrauterino. Recomienda actividades de prevención en las poblaciones de riesgo y determina factores de riesgo modificables y no modificables. Aquí no queda claro qué es lo que se va a hacer. O sea, tiene que quedar claro desde el primer momento. Lo que ocurrió aquí fue que la persona que lo envió tenía dentro de sus trabajos de investigación este tema de los factores de riesgo para restricción de crecimiento intrauterino y trató de adaptarlo a lo que pedía este curso. Eso no es una buena idea. Ustedes debe quedarme claro a mí qué es lo que van a hacer. Okay. Quieren hacer, están notando que en la atención primaria, que los pacientes les están llegando acá cuando estaban dando señales
tenían factores de riesgo para restricción de crecimiento intrauterino y no se detectó a tiempo, no se refirió a alto riesgo, no se hizo lo que se debía hacer eh, en médicos de atención primaria. Entonces, eso sería, bueno, un curso sobre factores de riesgo dirigido a médicos de atención primaria. Eh, pero esto en el contexto de presentación de resultados de una investigación. Ustedes ven que es el resultado de una investigación, probablemente el trabajo de tesis, de determinación de residencia, eh, y se quiso adaptar, o sea, más bien se forzó, y esto no es lo que queremos, o sea, esto no es aceptable. Si presentan un trabajo así como este, van a tener una mala evaluación. No es que el tema no se pueda utilizar, pero el público está mal escogido porque dentro del factores para la restricción de crecimiento intrauterino de mujeres en edad fértil no es para el hospital. El hospital no es el que tiene que detectar eso. Entonces está mal escogida la población porque no era lo que se quería. Lo que esto fue utilizando un trabajo que ya tenían hecho para eh, usar la presentación del trabajo ante el servicio como un trabajo de investigación. Eso no aplica. No quiero estas cosas para este curso. No traten de salirse por la tangente, diseñen su curso. Esto pudo hacerse bien si se estructuraba de otra manera, pero así como está, está mal. Este es de pediatría, curso de reanimación neonatal para médicos generales de centro de atención primaria. Aquí, ¿qué nos falta? Nos falta la duración. El curso está especificado, que es un curso, está especificado el tema y a quiénes va dirigido, pero no sabemos cuánto va a durar. Eso es la falla que tiene este título o este encabezado. Ya les dije que no necesariamente tiene que ir dentro del título, pero debe estar al principio. Objetivos. Identifica al recién nacido que solo requiere atención básica al momento del nacimiento, sigue los pasos iniciales de reanimación neonatal, manipula adecuadamente el equipo para ventilación presión positiva, identifica posibles errores en el proceso de reanimación y discute sobre la ética en la reanimación neonatal. Objetivos están bien redactados, los verbos están en presente como se les ha dicho que debemos tenerlos para este curso, y los objetivos enfocan todos los aspectos de la competencia, cognitivos, procedimentales y actitudinales, así que está muy bien. Este es un ejemplo de cirugía, curso básico sobre abordaje de lesiones cortantes, concepto de sutura elemental como competencia básica del médico general. El título eh, describe que es un curso sobre lesiones cortantes y sutura y dirigido a médicos generales. No nos dice cuánto va a durar, es lo que les ha estado pasando a todos los anteriores. Objetivos: determinar principales falencias o limitantes para el desarrollo de una práctica adecuada frente a pacientes con traumas por objetos punzocortantes. Este es un objetivo que no se está dirigiendo al estudiante. Determinar falencias o limitantes para el desarrollo de una práctica adecuada. Eso es para el facilitador. Mostrar de forma elemental un flujograma que le permita al médico general el accionar adecuado frente a esta situación. Nuevamente, un verbo que se centra en el docente y no en el participante. Observar a los médicos que imparten la clase, las técnicas básicas de sutura. Observar a los médicos que imparten la clase, no queda claro esto que es, quién observa. Eh, Aplicar las enseñanzas recibidas en clases presenciales en herramienta de trabajo como, y quedó incompleto. Tengan en cuenta, revisen, a veces cuando están editando se le quedan cosas, se les quedan faltas ortográficas, que yo soy muy sensible a la mala ortografía y eso implica que se le bajan puntos. A veces editan cosas y se les quedan como esta. Me mandaron el archivo que no estaba completo. Los verbos no están bien y los objetivos no están bien redactados. Este también es un caso de pediatría. Implementación del triángulo de evaluación pediátrica en los cuartos de urgencia de hospitales pediátricos en Panamá como herramienta de diagnóstico y de manejo rápido en potenciales pacientes graves. Aquí no queda claro eh, qué es lo que se va a hacer. ¿Es un curso o se va a evaluar una implementación? Aquí habría que corregir
el título, porque si pues es un curso sobre triángulo de evaluación pediátrica para personal médico de los cuartos de urgencia de hospitales pediátricos de Panamá. Lo de como herramienta de diagnóstico y de manejo rápido en potenciales pacientes graves, eso es una poesía que no tiene por qué ir aquí. eh, no le añade, confunde, eso se puede poner en una parte introductoria del texto del el trabajo escrito, pero no tiene que ir en el título. Esta persona no puso a quienes están dirigidos en el título, pero lo puso abajo. Dice a médicos internos que rotan en los cuartos de urgencias de hospitales pediátricos en Panamá. O sea que aunque no lo haya puesto arriba, lo puso acá abajo y está bien, pero no puso cuánto va a durar. La duración falla, no tiene la duración del curso. Los objetivos. No están en infinitivo los verbos, están en infinitivo los verbos cuando deben estar en presente, debe ser identifica, interpreta, diagnostica. Sin embargo, estos objetivos están mal redactados, no están en el orden adecuado, están incompletos. Identifica, vamos a ponerlo como debería ser, identifica los signos tempranos que puedan comprometer la vida del paciente. Interpreta los signos adecuadamente. Diagnostica a partir del empleo de esta herramienta. Aplica este método de forma rutinaria en los pacientes evaluados. Este lo podríamos aceptar. Desarrolla lo aprendido. Este es como redundante sobre el anterior. Pienso que tendría que aclararse más lo del conocimiento sobre el mismo triángulo de evaluación pediátrica. No aparece dentro de esto. Identifica los signos tempranos que pueden comprometer la vida del paciente. Tendría que se identifica los signos tempranos que pueden comprometer la vida del paciente a través de la aplicación del triángulo de evaluación pediátrica. Interpreta los signos adecuadamente. Bueno, esto aquí los verbos también tienen que tener un orden. Perdón, los objetivos tienen que tener un orden lógico de acuerdo a cómo se van presentando. Si estoy usando un triángulo de evaluación pediátrica, pues tengo que conocer primero cuál es el triángulo, cuáles son sus parámetros. Y pues esto en este caso, eh, ese orden más o menos se siguió. Sin embargo, pues al final eh, se queda incompleta la especificación del objetivo. Desarrollar lo aprendido es como lo mismo de aplicar el método de forma rutinaria en los pacientes evaluados. Pudo resumirse un objetivo hacer un solo objetivo de estos dos y redactarlo mejor. O sea que esta tiene bastantes deficiencias. Este es de ginecología y obstetricia, describir y aplicar los criterios de realización y técnica quirúrgica de la episiotomía en médicos generales de la sala de labor y partos en el Hospital José Domingo de Ovaldía. Bueno, Domingo va con mayúscula, no se me especifica aquí si va a ser un curso, si va a ser un seminario, si va a ser un módulo, no dice aquí. Dice que está dirigido a médicos generales, está bien definida las personas a las que va dirigido el curso, no dice cuánto va a durar, no dice si es un curso realmente, dice describir y aplicar los criterios de realización y técnica quirúrgica. Describir y aplicar, o sea, conocer y además ejecutar. Este título también se podría modificar a cursos sobre eh, realización, sobre técnica quirúrgica, sobre indicaciones y técnica quirúrgica de episiotomía para médicos generales. Vamos a los objetivos. Los objetivos están en infinitivo, dijimos que tenían que estar en presente. Define qué es una episiotomía, explica las indicaciones para realizar una episiotomía, menciona los tipos, clasifica los diferentes tipos de desgarro, describe la técnica de reparación de episiotomía. Eh, los objetivos están simples, pero están bien, pero quedan incompletos porque el curso se titula Criterios de realización y técnica quirúrgica, pero en ninguna parte aquí se incluye que la persona lo vaya a ejecutar. A lo más que se llega es si conoce la parte teórica y la puede describir, pero solamente describe la técnica, no la ejecuta. Entonces, los objetivos no son congruentes o se quedan cortos con lo que se dijo en el título. Hay que mejorar la redacción del título y mejorar la redacción de los objetivos, o por lo menos faltó un objetivo más.
Ahora vamos a dar un vistazo a algunos ejemplos de la entrega 2 que vimos anteriormente fue la entrega 1. Ahora vamos con contenido y estrategias. El primero de los ejemplos, bueno, tenemos el curso de colocación e interpretación de línea arterial dirigido a médicos residentes de medicina interna de primer año. De aquí la asignación, la entrega esta persona ya la ubica dentro del cuadro que se les dio como ejemplo, lo cual está bien porque así no se pierden. Vemos que el módulo, en este caso pues le da su nombre a los módulos y ya establece el tiempo. Semana 1, semana 2 y la cantidad de días de la semana que va a utilizar en la actividad. Las competencias: describe la anatomía implicada en la colocación de las líneas arteriales, ya sea radial o femoral, identifica los elementos que se utilizan y menciona los pasos necesarios para la colocación de líneas arteriales y femorales, realiza una colocación de línea arterial en un maniquí de práctica. Eh, Está bien, las competencias se deben corresponder con los contenidos. Si describe la anatomía implicada en la colocación de las líneas arteriales, pues debe conocer la anatomía radial y femoral, o sea que está bien ubicado dentro de los contenidos. Dice, identifica los elementos que se utilizan y menciona los pasos necesarios para la colocación de líneas arteriales y femorales. Acá solo me pone test de Allen. Eh, Se debería haber especificado también pues qué es lo que se va a utilizar, el equipo que se va a utilizar para la interpretación, eso debió estar dentro de los contenidos. Realiza una colocación de la línea de arterial en un maniquí de práctica. Acá se especifica técnica de Sellinger para colocación de líneas arteriales. Las estrategias de aprendizaje, pues conferencia magistral participativa, taller de colocación de línea arterial. Eso está bien. Vamos a dejarlo esto hasta aquí, pero este es un buen ejemplo de, salvo el comentario que les dije, o sea, en la parte que ustedes ponen, recuerden que las competencias, los objetivos que se plantean deben tener congruencia con los contenidos. Si vamos, si los contenidos deben corresponderse para que se pueda ejecutar la competencia. En este caso, uno de los objetivos, algunos de los contenidos, faltaron contenidos para poder llevar a cabo las competencias. Bueno, este es un trabajo de pediatría, hay varias fallas aquí. Eh, Ustedes vieron el ejemplo anterior que ya se iban incorporando lo que se dijo en la primera entrega. Es decir, esto lleva una secuencia: entrega 1, entrega 2, entrega 3, trabajo final. Eh, en este caso ustedes observan que no se incluye, dice que es un curso, dice que es interpretación de signos y síntomas de deshidratación en pediatría eh, para internos de primer año, no dice cuánto va a durar. Ya aquí debería estarse utilizando el cuadro. Si la persona hubiese utilizado el cuadro que se les dio de ejemplo, no le hubiera pasado esto. Los contenidos están descritos de una forma muy pobre, dice deshidratación. Pero ¿qué sobre la deshidratación? La definición, los criterios para definir la hidratación, los signos, no lo dice. Clasificación de la deshidratación, eso más o menos está bien. Gastroenteritis aguda, que es sobre la gastroenteritis, bases, conceptos básicos, hay que poner, hay que tomarse la molestia de redactar adecuadamente el contenido. No se puede poner de esa sola manera porque es muy amplio. Manejo según los grados de deshidratación. Entonces, las estrategias: participación activa en la rotación clínica, análisis de historias clínicas de pacientes de sala o del cuarto de urgencia, gastroenteritis, conocer la patología y las complicaciones. Eso no es una estrategia. Allí se perdió la persona por no hacer las cosas como se le dicen. Eh, no tienen que tener, o sea, no está en esta parte de estrategias, es cómo vamos a hacer esto. Va a ser una charla magistral, va a ser un taller, van a ser casos clínicos. Esto no es una estrategia. Elaboración de algoritmo de manejo de la deshidratación según severidad. O sea que en ese día lo que la persona va a hacer es elaborar un algoritmos que ya están realizados. Entonces, pienso que aquí la persona se perdió, confundió estrategias con objetivos, no redactó
Bien, los contenidos le faltó eh, definir el tiempo. O sea que hay muchas fallas aquí. Escala de evaluación neonatal, le faltó la A, de dificultad respiratoria Silverman-Anderson, interpretación y algoritmo de manejo. No dice si es un curso, un seminario, un módulo, eh, no lo dice. No dice a quién va dirigido tampoco, ya está mal desde ese momento, no dice cuánto va a durar. No hay dentro del cuadro, en el cuadro no se incluyó la parte del tiempo. Tenemos el nombre de los módulos, pero no sabemos en cuánto tiempo se va a facilitar cada uno de esos módulos. Los módulos están bien rotulados: introducción del programa, evaluación de recién nacido sano, interpretación y aplicación de la escala Silverman-Anderson, interpretación y aplicación de algoritmo de manejo. Las competencias. Dice, resumen de los objetivos del curso. Identificar las falencias y las virtudes de los participantes para poder desarrollar programa orientado a las deficiencias. Esto está mal, estos son competencias que no están orientadas al participante, sino al docente. Resumen de los objetivos del curso, o sea, el docente va a decir cuáles son los objetivos del curso, no es el estudiante. Identificar las falencias, una vez más se centra en el docente, está mal. Contenido temático, concepto, importancia y beneficio de evaluación integral de los recién nacidos. Estrategia de aprendizaje, conferencia magistral, sesión de preguntas y respuestas, eso está bien. Evaluación del recién nacido, explicación de la evaluación integral del recién nacido y un test a evaluar en orden cefalocaudal. Nuevamente no son objetivos, no son competencias, está mal. El contenido, conceptos, explicación teórica y práctica del examen físico completo del recién nacido y las estrategias de aprendizaje pues están bien. Eh, Competencias número 3, enumeración de los parámetros clínicos durante el examen físico. Sería enumera los parámetros clínicos durante el examen físico. Determina la presencia y la severidad de la dificultad respiratoria en el recién nacido. O sea, los verbos están mal también porque los queremos en presente. El contenido, concepto y enumeración de los parámetros clínicos que incluye la escala de Silverman-Anderson. Mal redactado ese contenido temático porque lo están confundiendo con un objetivo o competencia. En este caso, el contenido sería eh, conceptos y parámetros clínicos de la escala de Silverman-Anderson. O escala de Silverman-Anderson, parámetros clínicos, etcétera. O sea, lo de enumeración es como una acción que tiene que ejecutar el participante y eso no va dentro del contenido temático. Luego viene define los términos y pasos de manejo de los recién nacidos según la aplicación de la escala de evaluación de Silverman-Anderson. Ahí sí está bien el verbo. Explicación del algoritmo de manejo según la interpretación del Silverman-Anderson. Pues ahí también habría que mejorar un poco la redacción de forma que fuese un contenido. Y bien, pues las estrategias de aprendizaje están bien. Bueno, este también es de pediatría, que hay varias cosas que notar. Curso para médicos generales e internos sobre clasificación y abordaje de quemaduras en pediatría. Está definido que es un curso, está definido a quiénes va dirigido, pero no dice cuánto va a durar. Está utilizado el cuadro, pero se omitió la parte del tiempo. No sabemos cuánto va a durar cada módulo. Nuevamente está mal, las competencias están dirigidas al docente, resumen de los objetivos del curso, identifica las falencias y virtudes de los participantes y si ustedes se fijan, eh, aquí hay algo más, aquí hubo plagio, no sé quién copió a quién, pero las competencias de los trabajos de estas dos personas son exactamente iguales en el punto número 1 y ambas están mal. O sea, se copiaron y se copiaron mal. El contenido temático dice definir quemaduras, conocer fisiopatología de las quemaduras, es decir, que a pesar de tener el cuadro, confundieron competencias con contenidos temáticos. Definir quemaduras no es un contenido temático. El contenido temático sería definición de quemaduras, caracterización de las quemaduras, profundidad de las quemaduras, no sé, pero definir el verbo no debió estar allí. Conocer fisiopatología de las quemaduras, lo mismo. No voy a referirme a las estrategias porque pues eso está más o menos bien. En cuanto a la clasificación, valorar la profundidad de las quemaduras, aquí está mal el verbo.
Distinguir entre quemaduras de primero, segundo, tercer y cuarto grado tampoco, eso no es un contenido temático, ahí no tendría que haber verbo, esto era, confundieron contenido temático con competencia. Extensión de las quemaduras, manejar la plantilla de Lonely Browser, nuevamente lo ponen como ponen dentro de un contenido algo que suena más a objetivo. Explicación del algoritmo de manejo según la profundidad y extensión de la quemadura. Esto tampoco es un contenido. Así que fíjense que son múltiples cosas. Mejor no se copien porque hay un riesgo grande de que yo me dé cuenta. El, el determinar plagio en un trabajo a nivel de la universidad puede ser causa de perder el curso, sin más. Tiene F y fracasó en el módulo. Así que no lo hagan, no se copien, no es sano, no es honesto. Ustedes van a ser especialistas, ya son profesionales, o sea, no caigan en estas cosas tan bajas. Tenemos acá un ejemplo de medicina interna, curso básico de caja y arritmias dirigido a médicos generales del cuarto de urgencias del Hospital Regional Rafael Hernández. Está definido que es un curso, está definido el tema, está definido a quiénes va dirigido, falta el tiempo, no se dice cuánto va a durar. Tenemos acá objetivos, contenidos y estrategias de aprendizaje, o sea, ya se va incorporando la entrega 1 con esta que es la entrega 2. Esto en general está bastante bien. No le puso nombre a los módulos, pero no necesariamente tiene que llevar el nombre el módulo. Tiene número 1, 2, 3 y 4. Aquí lo único que falta es el tiempo. Esta parte, estos primeros, esto en cuánto se va a hacer. Objetivo, describe la forma correcta de tomar un electrocardiograma y las características principales de un trazo normal. Los verbos están bien, el objetivo está bien construido. Identifica alteraciones sugestivas de un síndrome coronario agudo en un trazo de KG. Clasifica los tipos de bloqueos auriculoventriculares, distingue las arritmias letales y explica el manejo de las mismas. Esos objetivos están bien. Los contenidos, colocación de los electrodos, calibración del equipo, papel del electrocardiograma. Entonces los contenidos son congruentes con el objetivo, las estrategias de aprendizaje también, porque esto es una parte teórico-práctica. Tenemos una conferencia magistral participativa y un taller de lectura de trazos de caje. O sea que están bien los tres aspectos. Concepto de síndrome coronario, cambios electrocardiográficos, evolución del infarto establecido. Está bien, están bien los contenidos con respecto a sus objetivos, igualmente sobre los bloqueos y las arritmias letales. O sea que aparte de que no colocó el tiempo, el resto está muy bien. Y este era pues el último ejemplo que teníamos. A ver, no, aún ahí tenemos otro más. No, este era el último. Así que con esto pues quedamos, ya se les ha dado un pantallazo al trabajo que se quiere que hagan. Va a haber oportunidad de ampliar, de que ustedes puedan hacer preguntas luego de que revisen esta clase. Es imprescindible que revisen la clase. Deben recordar posteriormente que cuando hagan las entregas, que la fecha se las voy a ir diciendo, em, en la clase presencial, en la clase simultánea, no va a ser presencial, va a ser virtual, pero les voy a decir la fecha en la que lo tienen que entregar. Ustedes puedan hacer eh, sus las preguntas correspondientes, pero si van sin haber visto la clase, no lo van a aprovechar, van a entregar una entrega, van a hacer una entrega uno con errores. Luego de que se hacen esas entregas, yo les mando los comentarios, un grupo general de comentarios de todos los errores que tuvieron, que hemos observado en grupos anteriores, que no los leen. Y cuando hacen la entrega 2, los errores que se les señalaron en la entrega 1 todavía están allí porque no se molestaron en ver la clase. Entonces vuelven a perder los puntos. Recuerden que este curso se pasa con 81. Cada entrega vale 15%. Sacar un fracaso en una entrega te quita muchos puntos y va complicando tu futuro dentro del curso. No es difícil, solo que tienen que dedicarle un poquito de tiempo y atención.